Bienvenidos a History Daily. Hoy haremos un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir la historia de la educación primaria en Colombia. A lo largo de los siglos XIX y XX, veremos cómo pasó de ser un privilegio a un derecho fundamental, navegando entre la laicidad y la religión para convertirse en el pilar que es hoy. Acompáñenme a explorar 10 imágenes históricas que nos contarán esta increíble transformación, desde las aulas memorísticas hasta las escuelas activas y masivas. Comencemos este viaje al pasado. Nuestra primera parada es en la década de 1820, justo después de la independencia. Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, impulsó el método lancasteriano. ¿En qué consistía? Un solo maestro podía guiar a cientos de niños con la ayuda de monitores, que eran los estudiantes más avanzados. Era un sistema económico y masivo, ideal para enseñar lectura, escritura y aritmética en las nuevas escuelas públicas y gratuitas. Aunque era repetitivo, esta imagen de un pupitre lancasteriano simboliza el nacimiento de la educación primaria republicana, un primer paso para alejarla del exclusivo sistema colonial y llevarla al pueblo. Avanzamos hasta 1870, en pleno auge de los liberales radicales y bajo la presidencia de Yustorgay Salgar, se promulgó el Decreto Orgánico de Instrucción Pública. Este fue un momento revolucionario en la educación primaria, se declaró gratuita, obligatoria y por primera vez, laica. Las matrículas se duplicaron. Además, se introdujeron métodos más modernos como el pestalozziano, que promovía el aprendizaje a través de los sentidos y la experiencia. Apenas 2 años después, en 1872, llegó a Colombia la primera misión pedagógica alemana. Expertos como el señor Gasselmann vinieron para formar a los futuros maestros en las recién creadas escuelas normales. Introdujeron conceptos totalmente nuevos para la época, como el kindergarten o jardín de infancia, y la enseñanza de ciencias útiles para la vida cotidiana. Estaban sentando las bases para una primaria moderna, científica y laica. Un sueño que estaba cada vez más cerca. Pero la historia tiene sus vaivenes. Con la llegada de la regeneración conservadora, todo cambió. En 1903, la Ley 39 le entregó el control de la educación primaria a la Iglesia Católica. El currículo dio un giro de 180 grados a la moral católica, y el catecismo se convirtieron en el centro del aprendizaje. Esta ilustración de una escuela confesional lo dice todo a Jun, aunque se enseñaban oficios prácticos especialmente en zonas rurales. La educación se impartía bajo la sombra de la cruz y el altar, marcando un regreso a la enseñanza religiosa como pilar de la formación. Entramos en la década de 1910 y presenciamos un fenómeno clave, el auge de las escuelas normales para maestras. Por primera vez, las mujeres asumieron un rol protagónico en la educación del país. Formadas en higiene, pedagogía y con herramientas innovadoras como la cartilla, la alegría de leer. Ellas se convirtieron en el ejército que llevaría la alfabetización a cada rincón de Colombia. Esta imagen de una maestra, enseñando con un retrato de Bolívar, al fondo captura perfectamente la feminización del magisterio, un cambio social que transformaría para siempre las aulas de primaria. En 1914, un visionario llamado Agustín Nieto Caballero fundó en Bogotá el Gimnasio Moderno, considerada la primera escuela activa de toda América Latina. Inspirado en las ideas de María Montessori, Nieto Caballero revolucionó la enseñanza. Adiós a la memorización aburrida, los juegos, las excursiones y el aprendizaje práctico se tomaron el salón de clases. Esta imagen de un aula, llena de vida y movimiento, no solo muestra un colegio de élite, representa una semilla de cambio que poco a poco influiría en las escuelas públicas, demostrando que aprender podía ser una aventura. Saltamos a 1924, cuando llega la segunda misión pedagógica alemana, liderada por Fritz Klatt. Su objetivo era claro: promover la escuela activa en todo el país, empezando por la capital. Los talleres de trabajos manuales, la psicología infantil y el aprendizaje basado en la experiencia del niño comenzaron a transformar las aulas. Esta fotografía que muestra a los niños concentrados en sus creaciones es el testimonio de esa evolución. La educación ya no era solo sobre escuchar y repetir, sino sobre hacer, crear y experimentar el mundo con las propias manos. Entre 1900 y 1938, el país libró una batalla campal contra el analfabetismo, que afectaba a la mayoría de la población. En las ciudades, las escuelas comenzaron a recibir a los hijos de los obreros, enseñándoles habilidades esenciales como firmar su nombre o hacer operaciones matemáticas básicas para la vida diaria. Esta aula bogotana, con sus pupitres de madera y pizarras,
nos muestra la lenta pero constante expansión de la educación en el entorno urbano, un paso crucial para el desarrollo económico y social del país. Llegamos a la década de 1950, gracias a un boom económico y a los planes de desarrollo del gobierno. La educación primaria se masificó como nunca antes. Se matricularon millones de niños. Para llegar a las zonas más apartadas, se crearon las famosas radioescuelas, llevando la enseñanza a través de las ondas hertzianas. Nuestro viaje termina en la década de 1970 con el Decreto 1710. Este decreto integró el concepto de competencias en la enseñanza y, a pesar de las críticas al clientelismo en el sistema, consolidó la educación básica como un derecho universal y obligatorio. Esta imagen de un aula mixta, con niños y niñas aprendiendo juntos, es el cierre perfecto de nuestra historia. Simboliza la consolidación de un largo camino, de ser un privilegio de élites a convertirse en un derecho fundamental para todos. Desde las humildes escuelas lancasterianas hasta las vibrantes escuelas activas de hoy, la primaria en Colombia ha sido un campo de batalla de ideas. Su evolución, marcada por la tensión entre liberales laicos y conservadores católicos, superó guerras y el fantasma del analfabetismo para forjar a los ciudadanos del presente. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido histórico. La educación es la fuerza que transforma naciones.